Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la comunidad global de paz en español, de vuelta aquí a la carga con los capítulos, los seminarios virtuales. Le habla un servidor, líder del capítulo José Luis Rivera. Con nosotros hoy tenemos a Fernando Cibaja de Costa Rica, que nos va a estar hablando sobre Big Data Cluster, una introducción a Big Data Cluster. Esto es un nuevo feature que sale a partir de SQL Server 2019. Así que, ¿verdad? Esperamos que nos acompañen en el resto del año, que vamos a estar dando seminarios ahora al menos una vez al mes. Y ya hay varios seminarios que están publicados, así que les exhortamos a que rieguen la voz y nos acompañen, ¿verdad? En los próximos seminarios que vamos a tener en los próximos meses. A manera de recordatorio, les recordamos que todas las oportunidades que nos da Paz para compartir conocimiento, ¿verdad? Y obtener diferentes recursos gratuitos en línea o presenciales, ¿verdad? Como es el Paz Summit, los capítulos locales, el SQL Saturday, virtual groups como el Paz Marathon, que ahora en abril hay uno, y todas las oportunidades de voluntariado que nos presenta también la organización. Así que les recomendamos que en la medida que puedan, participen de una o de más de una de estas actividades, ¿verdad? Dentro de la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues quizás las reuniones locales presencialmente no van a ser posible, pero en la medida en que esto se vaya normalizando, pues retomaremos este tipo de actividad. Sin más, yo les voy a pasar el control a Fernando para que nos dé su tema. Adelante, Fernando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Cibaja. Yo trabajo en Microsoft como Technical Advisor de soporte para SQL Server y soy parte del equipo que le está dando soporte a este nuevo feature que es Big Data Clusters. Vamos a estarlo, básicamente describir, explicar en qué consiste y en qué escenarios puede ser útil para cada una de sus organizaciones. Pues la velocidad a la que se están generando los datos se pues está acelerando, ¿verdad? Y cada día más las organizaciones necesitan una forma de poder almacenar y también analizar sus datos, ¿verdad? Uno de las herramientas más comunes para trabajar Big Data es Hadoop, y Big Data Clusters usa esta herramienta para almacenar los datos, ya lo vamos a ver. Entonces, la idea con SQL Server 2019 es que SQL Server se convierta en un hub de datos, ¿verdad? Muchos de ustedes estarán familiarizados con link servers. Con SQL Server 2019 se trata de llevar esto al siguiente nivel con una herramienta conocida como Polybase. Polybase se introdujo en SQL Server 2016 y ahora en el 2019 se ha extendido su funcionalidad. Un momento, disculpen, tengo un problema aquí técnico. Bueno, clásicamente para integrar datos, supongo que muchos de ustedes estarán familiarizados con SSIS. Entonces, para integrar datos y analizarlos, normalmente lo que se ha utilizado es herramientas de movimientos de datos. Con la data virtualización, básicamente lo que se quiere hacer es no tener que mover los datos, sino dejarlos donde están y accederlos desde SQL Server como un hub de datos. Este gráfico básicamente lo que muestra es que el no poder tener acceso a los datos, de hecho, puede causar
puede causar perder oportunidades de negocio por no poder proceder con el análisis. Entonces, la idea con Big Data Clusters es poder hacer integración de datos mediante Polybase. Con Polybase en 2019 no solamente se trabaja con Big Data, sino con también fuentes de datos relacionales, como el mismo SQL Server, Oracle, Teradata, también otras fuentes de datos como MongoDB, tipos de datos no relacionales, como Cosmos DB, MongoDB, etcétera. O incluso otras fuentes de datos como Excel, archivos de texto, etcétera. Entonces, la idea de Big Data Clusters es contar con varias herramientas. Uno es lo que se conoce como el Storage Pool, que es básicamente un clúster de Hadoop. Y también contar con Polybase para la virtualización de los datos externos. Ya vamos a verlo. Otro de los features que nos va a dar el Big Data Clusters es seguridad unificada, de manera que con Polybase yo puedo virtualizar tablas, ya sea que esas tablas estén en una fuente de datos externa como Oracle o MongoDB, o en lo que se conoce como el Storage Pool, que es mi clúster de Hadoop, que es parte del Big Data Cluster. Yo virtualizo esas tablas, ¿verdad? Básicamente creo tablas en SQL Server con un create table statement, create external table statement. Y yo luego esos objetos virtuales que en realidad están apuntando a otros, que en realidad los datos están en una fuente de datos externa, puedo aplicarle seguridad, la misma seguridad que le aplico a cualquier otro objeto de SQL Server. Ok, entonces la arquitectura del Big Data Cluster puede ser un poco complicada al principio, entonces lo que pretendo hacer acá es mostrarlo paso por paso, mostrar cada capa para que se vaya entendiendo cuál es el propósito del clúster, ¿verdad? Entonces, inicialmente nosotros tenemos nuestra base de datos en SQL Server, ¿verdad? Que es nuestra base de datos transaccional principal, nuestra instancia master, como se le conoce. Tenemos aplicaciones que consumen la base de datos transaccional. También tenemos aplicaciones de análisis como Reporting Services, Power BI, etcétera. Y todas estas aplicaciones se conectan a nuestro hub de datos, que en este caso es SQL Server, ¿verdad? Usando la autenticación normal que ya todos conocemos, ¿verdad? Mediante SQL Server. Entonces, aquí en SQL Server vamos a tener nuestras bases de datos transaccionales, nuestras bases de datos de análisis, etcétera. También dentro de nuestra organización vamos a tener otras fuentes de datos como Teradata, Oracle, Mongo, etcétera. Inclusive pueden ser otros proveedores de Big Data como Cloudera, etcétera. Entonces la idea es cómo integro yo todos estos datos sin tener que mover los datos. Aquí es donde viene la parte de virtualización de datos. Entonces se introduce lo que se conoce como un compute pool, que esto es básicamente, si han escuchado de Polybase, Scale-out Groups, es básicamente la idea es que con Polybase yo puedo ir y leer datos externos, ¿verdad? Si los datos que tengo que leer son bastantes datos, yo puedo tomar ese trabajo y repartirlo entre muchos nodos de computación, básicamente, como más o menos lo mismo que hace Spark. Entonces, si por ejemplo tengo una tabla en Oracle particionada por múltiples particiones, yo reparto cada partición entre nodos que van a ir leer esos datos de Oracle de cada partición diferente y luego me lo traen a mi instancia maestra. Cualquier computación que se tenga que hacer o cualquier predicado que vaya como parte de la consulta se le hace push down, ¿verdad? Y también cualquier join complicado o pesado que se necesite hacer, los nodos del compute pool lo van a hacer. Después también el Big Data Cluster incluye el Storage Pool, que es básicamente un clúster de Hadoop. La idea es que ya
su solución de Big Data viene incluida con el Big Data Cluster. Usted no tiene que preocuparse por implementarla, sino que ya viene out of the box, como se dice, ¿verdad? Y de una vez también viene integrado con la instancia maestra. Entonces usted puede crear tablas externas sobre archivos que usted pone en sus nodos de Hadoop. Adicionalmente al storage pool está el data pool, que son básicamente nodos, es algo similar a lo que se conoce como Parallel Data Warehouse. No es exactamente lo mismo, pero es muy similar. La idea es que yo puedo ingerir datos en un pool de datos es una base de datos, lo que se llama sharded. Entonces los ingiero ahí, los consumo ahí, y luego puedo hacer consultas complicadas que me tomarían tal vez mucho tiempo leyendo de archivos de texto o data no, ¿cómo se dice? Bueno, no estructurada, data no estructurada, la vuelvo estructurada consumiéndolo en el data pool, ¿verdad? Básicamente. Es como cargarlo en una instancia de SQL, pero en lugar de una instancia son múltiples instancias de forma sharded, ¿verdad? Distribuidas. Y todo esto, bueno, una pregunta que puede venir es, bueno, ¿y todo esto cómo se implementa, verdad? Si viene tan empaquetado, ¿cómo es que se hace? Bueno, pues se hace con básicamente contenedores y Kubernetes. Entonces, estos pools en realidad son lo que se llama, en Kubernetes se llaman scale sets, o básicamente objetos de Kubernetes que consisten en grupos de pods. Cada pod es un grupo de contenedores, básicamente. Entonces, todo eso se le hace deployment sobre Kubernetes, que es una plataforma de distribución de contenedores. Es un orquestador de contenedores. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de lo que es link servers, no link servers, disculpen, con Polybase. Aquí tengo básicamente una comparación entre lo que es Polybase y link servers, que en principio suena muy similar, pero tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Un link server se crea a nivel de todo el servidor. Yo tengo que ir y crear el link server, y lo único que hago con el link server es hacer open routed queries, por ejemplo. ¿Ok? Y cualquiera que pueda acceder al link server, a menos que se esté utilizando algún tipo de delegación de permisos con Kerberos y Active Directory, pues básicamente tiene acceso a lo que conecte el link server, ¿verdad? Y es a nivel de toda la instancia, de todo el servidor de base de datos. En el caso de Polybase, las tablas externas, que son los objetos que se definen para Polybase, primero se crean también las credenciales de otros objetos que vamos a ver ahora, pero las tablas se definen a nivel de la base de datos y puedo dar permisos sobre esos objetos como si fueran cualquier otro objeto de SQL. Los link servers funcionan con OLDB y las tablas externas con ODBC. Básicamente es un estándar que, si bien ODS es más viejo, la opción de ODS es mucho más, hay muchos más proveedores de ODS que OLDB. Por eso es que se está haciendo el switch, por decirlo así, de OLDB a ODBC. Tablas externas solo son para lectura. En este momento, no sé si eso puede que cambie a futuro, pero en este momento es solamente para consumir los datos, no para hacer inserts ni updates. Las tablas externas soportan scale out y push down, que es básicamente esta capacidad de que si yo voy a hacer puedo hacer un grupo scale out de Polybase, ¿verdad? Y dependiendo de la fuente de datos, ¿verdad? No son todas las fuentes de datos, son ciertas fuentes de datos, tablas particionadas de SQL, tablas particionadas de Oracle. Se puede distribuir el trabajo entre distintos nodos. Y Polybase es suficientemente inteligente como para saber que ciertos predicados de las consultas le puede hacer push down a las fuentes de datos originales.
Mientras que con un link server, solamente, básicamente tengo que escribir todo el query a nivel en términos de la tabla a la que le voy a hacer select, o las tablas a las que le voy a hacer select en el servidor externo. Los objetos son parte de la base de datos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene que hacer failover, ¿verdad? En un contexto de alta disponibilidad, pues hace failover porque son objetos que son parte de la base de datos, no el servidor en sí. Las salas externas no soportan transacciones distribuidas, no soportan tampoco updates, como dijimos antes, ni inserts. Entonces, básicamente son objetos de solo lectura, ¿verdad? Son solo para lectura y análisis. Entonces, voy a hacer un pequeño demo por acá. Esto que les voy a mostrar de Mongo, no solamente es algo propio de Big Data Clusters. Esto se puede hacer con Polybase en general. Si ustedes instalan SQL Server 2019, instalan el feature de Polybase, con un solo nodo inclusive, pueden hacer esto con cualquier instancia de SQL Server 2019. Pero ya viene incluido en Big Data Clusters, y el Compute Pool de Big Data Clusters les da más de un solo nodo, ¿verdad? Ya el Scale-out Group ya viene incluido como parte de Big Data Clusters. Entonces, déjenme mostrarles por acá. Esto que yo tengo acá es un servidor que tengo una base de datos con MongoDB. Aquí estoy usando la utilidad del shell, que es el Mongo, ¿verdad? Entonces, pues acá le doy db.inventory.find. Es una colección dentro de Mongo. Mongo es una base de datos. O sea, lo escribí mal, pero ya ahí pueden ver que ya lo había hecho antes. Es una base de datos de documentos, ¿sí? Entonces, básicamente es una base de datos llave, valor, ¿verdad? Y ese valor puede ser un documento, que es en este caso un documento de JSON. Entonces, yo tengo una base de datos que se llama test, que es donde estoy parado. Use test, es esta. Y le puedo hacer show collections. Aquí ven que tengo solamente esta tabla de inventario. Y de nuevo, entonces hago de inventory find y tengo esos tres documentos, ¿verdad? Entonces, del lado de SQL Server, lo primero que hago es que creo primero de la base de datos tiene que tener un master key. Lo primero que hago es que creo el credencial. Y este credencial se va a encriptar en la base de datos con el master key de la base de datos. La idea básicamente es que usted pueda el método de autenticación que usted tenga, que generalmente es usuario y password, va a estar almacenado de forma segura en la base de datos. Entonces, con esto puedo crearlo. Creo que me va a fallar porque ya existe el objeto. Estoy en master. Un momento acá. Bueno, esta credencial ya existe. Lo que sigue después de crear la credencial es que voy a crear el data source, que es básicamente donde defino cuál es mi fuente externa de datos, una base de datos como Mongo, como Teradata, como Hadoop, lo que sea que vaya a utilizar. Big Data Clusters Polybase tiene, out of the box, tiene soporte para Mongo, para Oracle y para SQL Server. Y también para fuentes de datos de ODBC, que puede ser cualquier tipo de ODBC. Cualquier tipo de fuente de datos que tenga un provider de ODBC. Entonces aquí creo, voy a hacerle un drop primero. Está siendo usado por una tabla, entonces voy a botar la tabla. Ok. Voy a crear la fuente de datos. Tengo que... Bien. Creo la fuente de datos.
Ya me deshice de la tabla. Y ahora voy a definir la tabla externa, ¿verdad? Como ustedes vieron, esa tabla es un documento que cada fila es o cada entry en la colección de Mongo, es un documento de JSON, pero yo puedo mapear eso, digamos, a un esquema de fila, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, voy a agarrar de ejemplo este. Entonces, cada documento yo espero que tenga un ID, que es el ID por default que genera Mongo, que tenga una columna que se llama item, ¿verdad? Y esa columna tiene un valor, que tenga otra columna que se llama cantidad, y luego va a tener una colección que son tags, ¿verdad? Ahora, nótese que esta colección es una cantidad variable de items, ¿verdad? La forma en la que eso se mapea es que según los tags, espérese para ver por acá, a ver si eso no lo estoy usando. Déjeme crear la tabla un momento para ver cómo salen esos tags. Bueno, pues aquí básicamente, que como esta colección es variable, la forma en la que se está haciendo es que se pone el nombre de la tabla y luego el nombre del valor que puede ser variable acá, ¿verdad? Entonces, como aquí pueden ver, me salen 5 items, ¿verdad? Que aunque en realidad son solamente 3 filas. Y la razón de eso es que, por ejemplo, Journal para Inventory Tags tiene 2 valores, mientras que Printer tiene 2 y Canvas tiene solo 1, ¿verdad? Y aunque en realidad son solamente 3 documentos, dependiendo de qué sea lo que yo le haga query, me sale diferente cantidad de filas. Pero esto es por ser una base de datos que es jerárquica, ¿verdad? Que tiene eso, que tiene ciertos valores, no son solamente, no pueden tener más de un valor o 2 valores, tienen n valores. Entonces, eso puede variar como los datos se sacan, ¿verdad? Y lo que es importante notar es que estos datos no fue que yo los moví, sino que en el momento en que yo hago el select, los leo directamente de la fuente de datos, en este caso de Mongo. Otra cosa adicional importante de las tablas externas es que yo puedo crear estadísticas sobre esas tablas. Entonces, eso no se puede con link servers. Entonces, creo las estadísticas. Luego puedo de hecho verlas también. Entonces, por ejemplo, item stats. Item es la columna que está por acá. Item tiene 3 valores distintos, ¿verdad? Entonces, si yo saco los stats de item, me sale que son solamente 3 filas, ¿verdad? Mientras que los tags van a salir 5, porque son 5, porque una fila tiene 2 valores distintos, otra fila tiene 2 valores distintos y otra más tiene un solo valor. Entonces, por eso salen 5 filas cuando le hago select a todo. Pero esos son detalles que solamente hay que tener en cuenta con tipos de datos que no son tablas, ¿verdad? Que son documentos, básicamente. Voy a dejar esto por acá.
Lo siguiente que quiero mostrarles es la parte de HDFS. Un momento por acá. Entonces aquí estoy conectado a mi master instance, que es, si recuerdan, lo que habíamos, voy a traerme de nuevo este gráfico. Ok, entonces yo me conecto directamente acá y eso es donde vamos a ver ahora que estoy conectado. Y además de tener el master instance, tengo esto de acá que es el storage pool, que es básicamente un cluster de Kubernetes. Entonces en este cluster yo puedo, en HDFS, que es el file system de Hadoop, yo puedo guardar archivos de texto o otro tipo de archivos no estructurados, ¿verdad? Entonces, para crear una tabla sobre un archivo de HDFS, aquí con Azure Data Studio yo puedo, de hecho, navegar mi cluster de Hadoop, mi file system de HDFS, y pueden ver que tengo 4 folders, ¿verdad? Y tengo un folder que se llama My Data, y acá tengo un archivo de texto. Básicamente, esto es un archivo de texto separados por comas. Yo defino un formato para el archivo separado por comas y después creo la base de datos basado en las columnas que sé que tiene ese archivo de texto separado por comas. Le digo que lo tome del data source, que es mi storage pool, ¿verdad? Nótese la diferencia, digamos, a la hora de crearlo con Mongo, de crearle la tabla externa con Mongo. En location le pongo la dirección del servidor en Mongo y especifico que el driver a utilizar es Mongo. En este caso, location es un archivo y el data source bueno, aquí, disculpen, aquí creé el data source. La tabla es la que define el data source y el location, ¿verdad? Y bueno, aquí en el data source especifico que es el storage pool, mientras que cuando lo creo la tabla en Mongo, especifico que el data source es el data source que creé apuntando a la fuente externa, ¿verdad? Pero este data source ya es parte del el Big Data Clusters, ya viene incluido. Entonces simplemente especifico que es el storage pool, ¿verdad? Que es básicamente mi cluster de Hadoop, mi file system de HDFS, y especifico el path donde está el archivo. Y ya una vez habiendo creado el objeto, simplemente le puedo hacer un select de lo que sea que quiera hacer sobre él. Y puedo filtrar, qué sé yo, cualquier cosa que ustedes ya saben hacer con SQL, con sentencias de SQL se puede hacer. Entonces puedo ponerle where occupation equals sales. A ver. Creo que tal vez sé que tiene espacio ahí. Ok, sí debe tener un espacio. Eso también hay que tener cuidado a la hora de traerse los datos, ¿verdad? Que probablemente hay espacios entre las comas, entonces eso lo consumió el archivo. Y yo puedo entonces tomar estos datos y puedo hacer joins con otras tablas de mi misma base de datos, de mi instancia master o incluso de otras fuentes de datos. Puedo cruzar esos datos. Si
Si las tablas son muy grandes y esos joins que voy a hacer van a ser muy caros o muy complicados, aquí es donde entra en juego el data pool. Entonces, el data pool es esta parte de acá, que es básicamente un conjunto de instancias de SQL Server que están lo que se llama sharded, ¿verdad? Cuando yo ingiero la data en el data pool, ciertas filas van a ir a una de las instancias, otras filas van a ir a otra instancia y se van a distribuir de forma equitativa entre las instancias, básicamente. Entonces eso me va a dar el poder de procesamiento de no tener solo una base de datos con los cores que tenga, ¿verdad? Y la cantidad de hilos que tenga, sino de hecho distribuir la carga de trabajo entre todas esas instancias, básicamente. Entonces puedo ingerir los datos en mi data pool para hacer queries más complejos que incluyan grandes volúmenes de datos. Entonces, algo que se puede hacer eh, es básicamente tengo mi data pool, bueno, así es como se crea, pero ya viene incluido, ya es parte de su Big Data Cluster. Creo una tabla, voy a ver si ya existe. Okay. Entonces, básicamente creo la tabla externa con la misma sintaxis con la que he estado trabajando, ¿verdad? Para crear tablas externas hacia fuentes de datos externas, con la diferencia de que como esta es una tabla que está apuntando al data pool, yo sí puedo hacer inserts en ella. Entonces voy a crear la tabla externa con el esquema que quiero trabajar. Ya lo había creado. Esto fue lo que me falló. La sintaxis tiene que ser clara en que es una tabla externa. Entonces vamos a crearla de nuevo. Entonces, básicamente, en este ejemplo, voy a hacer algo muy sencillo. Si recuerdan, esta tabla, Adult Data Pool, fue la que creamos por acá. Bueno, vamos a ingerir los datos desde la tabla que creamos en HDFS. Básicamente estoy tomando todas las filas que vienen de esta tabla en HDFS y insertándolos en la tabla que creamos en el data pool. Segundo, si lo ejecutó. Otra vez lo está ejecutando.
Voy a parar esto, no entiendo por qué no está terminando. Voy a ver si desde aquí. Ok. Y esta tabla básicamente, Hadoop Data Pool, viene desde mi data pool. Ujú. Ahora, esto se ve como algo trivial, ¿verdad? Simplemente estoy agarrando filas de una tabla y la estoy insertando en otra. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que la idea es, perdón, la idea es básicamente que estoy moviendo datos de mi data no estructurada en Hadoop, ¿verdad? Por ejemplo, mis archivos de texto o logs que tenga, etcétera, y los estoy moviendo a una infraestructura que tiene data estructurada y que aparte tiene muchos nodos para poder procesarlo en paralelo. Entonces, si ustedes tienen data de mucho tiempo o que se genera o que últimamente se está generando en su organización muchos datos, se guardan en archivos de texto o cualquier tipo de data de este tipo que tenga una velocidad de generación muy alta, y quieren hacer cierto análisis, eh, leyendo los archivos como tales, y moviendo los datos, etcétera, o tratando de procesarlo directamente en el storage pool, tal vez no sea tan rápido, inclusive usando Polybase. Mientras que si primero los muevo a una infraestructura en donde los datos van a estar esparcidos, van a estar en column stores también, que esto también, el data pool está almacenado como en formato similar, en formato tabular, que usan las bases de datos de análisis services, las más nuevas, va a ser mucho más rápido. Entonces, es un paso intermedio entre ingerir la data en data pool para luego hacer análisis sobre esos datos. Bueno, entonces, la idea de todo esto es básicamente dar una solución más o menos empaquetada, eh, para, para que ustedes no tengan que ir a implementar todo esto por aparte, ¿verdad? Ir buscar un proveedor de Big Data con Cloudera o cualquier otro proveedor de este tipo, este, otro proveedor de integración de datos, etcétera, ¿verdad? Básicamente que ustedes pueden usar SQL Server como su hub central y luego aprovechar todo ese conocimiento que ya ustedes tienen de T-SQL, del lenguaje y de la infraestructura de SQL Server para, para administrar sus datos, ¿verdad? Antes de terminar, también otra cosa que tiene el Big Data Cluster es que tiene también integración con Spark. Entonces, el clúster de Hadoop del que mencionábamos antes, también yo puedo, usando notebooks, no sé si estén familiarizados con los notebooks, es algo que viene de Jupyter Notebooks, mucho del mundo de Scala, de Spark, y se integró en Azure Data Studio. Entonces yo desde acá, conectándome a mi master instance, puedo de hecho con Azure Data Studio ejecutar notebooks. Y en este caso, esto es un experimento, un análisis de datos hecho con Spark sobre la misma colección que estamos viendo, un archivo de texto con información de un censo. Por ejemplo, acá me conecto acá. Y conectándome aquí me falló.
Básicamente conectándome a mi clúster, puedo ejecutar trabajos de Spark en mi clúster de Hadoop, y también puedo compartir estos notebooks para que otras personas puedan hacer experimentos y ver los resultados y luego hacer los cambios que ellos tengan que hacer usando Spark o usando con Spark, que Spark viene integrado en el clúster de Hadoop. Pueden usar Scala, pueden usar Python también. Y luego también con SQL Server vienen todo lo que ya venía desde 2016, 2017, que es toda la parte de la integración con R y inteligencia y AI, ¿verdad? AI no, perdón, Data Science, etcétera. Entonces, este tema es bastante grande. Hay bastantes partes que están aquí moviéndose, ¿verdad? La parte de Kubernetes es también bastante amplia, entender cómo es que se hace todo el deployment sobre una infraestructura de Kubernetes. Entonces, no sé, si tienen preguntas. Fernando, al momento no hay preguntas, así que les invitamos, ¿verdad? Que si tienen alguna pregunta, nos las pueden escribir en el panel de preguntas que está ahí en el menú a mano derecha. ¿Cómo se licencia? La primera pregunta la hace un tocayo, Pablo Fernández, que nos está preguntando de cómo se licencia Big Data Clusters. Bueno, ese tema en particular no lo manejo tan bien, pero puedo enviarles un link donde hay un video sobre ese tema en específico, de cómo se licencia. Creo que es por course, básicamente, que se maneja. Pero hay un canal en YouTube que se llama Data Uncovered, que se los voy a estar compartiendo. Y ahí hablan de ese tema en particular. Pero sí, ahorita, sí me disculpan con eso, pero hay un video que es específicamente sobre ese tema. Pero no tengo el dato exacto. Si están interesados y si tienen un contacto en Microsoft, pueden acudir a esa persona. Me pueden también, si están realmente interesados, me pueden preguntar directamente, me pueden enviar un correo. Mi correo es fernando.cibaja@microsoft.com y yo les puedo y les puedo enviar los detalles del esquema de licenciamiento y la información sobre este video que estoy buscando por acá. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Tenemos aquí a Fernando todavía. Bueno, Fernando, no sé si tienes alguna otra cosa más. No, Mira, eso sería. está entrando otra pregunta. ¿Cómo se ve la adopción de estas nuevas formas de trabajo en la región? Bueno, este producto todavía es bastante nuevo, salió este año y todavía está, digamos, arrancando un poco, ¿verdad? Empezamos a ver clientes que están interesados y ya se viene implementando, digamos, del año pasado se venía implementando con otros clientes. En la región como tal, yo todavía no estoy al tanto de una implementación a gran escala. Yo trabajo en la parte de soporte, entonces
lo que me llegan son básicamente una vez que tienen problemas durante la implementación, ¿verdad? Pero eso es algo que todavía está comenzando y es un buen momento para empezar a aprender sobre todas estas tecnologías, ¿verdad? En especial la parte de Big Data, integración con SQL y Big Data y Kubernetes. Kubernetes se viene, digamos, va a ser algo bastante importante digamos, en los próximos años. Y SQL Server está apostando, el equipo de SQL Server está apostando bastante por Kubernetes y contenedores. Pero es algo que todavía está empezando, pero es un buen momento para empezar a meterse en ese mundo. Giovanni nos pregunta si hay algún recurso adicional donde podamos mirar cómo implementar esta infraestructura. Sí, claro, como les mencionaba antes, pueden en el canal de Microsoft Developer buscar Data Uncovered. Hay varios videos sobre el tema ahí, y también hay toda una, déjame buscarlo en Microsoft Docs. Básicamente este es el documento principal. Aquí es donde básicamente ustedes entran acá y todo viene ahí explicado. Una forma fácil de implementar esto para empezar a familiarizarse con el tema es hacer un deployment del clúster en Azure Kubernetes Services. Que en Azure yo puedo ir y yo puedo crear un clúster de Kubernetes, ¿verdad? Lo que les mencionaba antes, Kubernetes es un orquestador de contenedores. Entonces, cuando yo hablo de un clúster de Kubernetes, es un grupo de nodos que tienen una interfaz que es el servicio de Kubernetes, y yo a ese grupo de nodos yo puedo crear deployments con lo que se llama infraestructura como código, ¿verdad? Con archivos en YAML. Entonces yo puedo decirle a Kubernetes, hágame un deployment de 5 web servers y 3 bases de datos, ¿verdad? Y él los crea, los levanta en contenedores. SQL Big Data Clusters usa eso mismo, nada más que no lo hace con la forma normal en Kubernetes, que es usando el tool de Kubernetes, sino que hay una herramienta que se llama AC Data. Entonces a AC Data yo le digo, AC Data, créeme un clúster de Big Data Clusters en este clúster de AKS que tengo en Azure, ¿verdad? Entonces ustedes provisionan su clúster de AKS, hacen el deployment, lo pueden probar ahí, y ya una vez que ya están satisfechos con sus pruebas, pueden destruir el clúster y ya no les cobrarían más, ¿verdad? No se olviden de destruir el clúster, pero sí, entonces como les menciono, el lugar para empezar es este que está acá. Hay un chat por acá, ¿sí, verdad? Voy a ponerlo en el chat. Y aquí en esta sección viene todo explicado: cómo hacer el deployment, cómo le pueden hacer deployment de nuevo a AKS, también le pueden hacer deployment si ustedes construyen su propio clúster de Kubernetes en su infraestructura de su organización, pueden hacer un deployment ahí también. Y tiene también integración con Active Directory. Si le hacen un deployment en su infraestructura interna con un controlador de dominio. Pero la forma más fácil es simplemente hacer un clúster en AKS. Si son nuevos en el tema, ir, buscar qué es AKS, hacer un clúster de Kubernetes y hacer un deployment en esa infraestructura. Es la forma más fácil de comenzar. Y también de familiarizarse con Kubernetes y contenedores. Excelente. Tenemos otra pregunta aquí de Howard. Vamos a ver si la puedo interpretar correctamente, pero Howard nos presenta un escenario donde si él tiene múltiples archivos CSV, si tiene que crear múltiples alternativas para trabajar con todas ellas,
o cómo lo hace, ¿verdad? Si tiene, en el caso también de que tenga la data repartida en un container de Azure, como un blob storage o demás. Digamos, si usted lo tiene, en un data lake de Azure, se puede consumir con Polybase. Eso es algo que ya se puede hacer, ¿verdad? O sea, no me queda muy clara. Si tiene múltiples archivos, si esos archivos tienen el mismo esquema, ¿verdad? Yo puedo hacer una tabla externa sobre esos archivos. Y no importa el número de archivos, si están en mi clúster de Hadoop, la idea es simplemente tener esa posibilidad de, siempre y cuando ellos tengan la misma cantidad de columnas, ¿verdad? Básicamente sean el mismo tipo de archivo, creo la tabla externa, y esa tabla externa es en realidad una referencia a un folder, por ejemplo, en Hadoop. Y se puede hacer algo similar con un data lake usando Polybase. Pero entonces todo depende de qué sea lo que usted quiere lograr, ¿verdad? Si lo que quiere es hacer una consulta a su data lake, o si lo que quiere es tener su data en su clúster de Hadoop adentro de su organización, ¿verdad? Parte de esto es que hay ciertas organizaciones que, bueno, que la nube en general es bastante segura, pero hay ciertas organizaciones que debido a ciertas políticas, pues necesitan tener cierta información adentro, ¿verdad? En su nube privada, que llaman, ¿no? Entonces, si lo que ocupa es mover esos archivos a su nube privada, pues lo mejor es tener un tipo de storage elástico como Hadoop, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta o... Yo creo que la pregunta, sí, yo entiendo que mientras tengan el mismo esquema, Ujú, se pudiera hacer una sola tabla externa que lea todos los files que estén en ese mismo folder a correcto, través sí. del engine de Polybase. Sí, así es. Ok, Ernesto nos pregunta, ¿los datos en las tablas externas son solamente de lectura, read-only, o también podemos agregar, hacer cambios, borrar datos, etcétera? Las tablas en Polybase para 2019 son solamente read-only, son solo de análisis, sí. No es como lo que comentaba antes, en un link server usted puede hacer updates y inserts, ese tipo de cosas, pero con una tabla externa no, a menos que la tabla externa sea del data pool. Es el único caso, es la única excepción. El data pool está hecho para ingestar, no, ingerir datos y procesarlos ahí. Pero la idea de las tablas externas es poder leer los datos que están en sus fuentes de datos externas. Porque por lo general, si usted lee datos usted quiere que la gente pueda accederlos en las bases de datos externas, pero a la hora de modificarlos, cada fuente de datos es distinta, ¿verdad? Oracle se maneja de cierta forma, Mongo de otra forma, etcétera. Entonces, la idea es que es de solo lectura. Esto puede cambiar a futuro, en este momento es así. Fernando, de casualidad tendrás a la mano el ejemplo de cómo hacer la referencia al folder para que Howard tenga una idea un poquito más clara de cómo sería Sí, por ejemplo, acá yo puse una referencia directa al archivo. Para usar el folder, simplemente pongo el folder como tal. Entonces, todos los archivos que estén adentro de ese folder son parte se asume que tienen este mismo esquema, ¿verdad? Y van a usar el formato que se define por acá. Y este formato, déjame ver si tengo... y de esa forma todo lo que esté ahí adentro lo va a consumir como si fuese una sola estructura, aunque sean miles de archivos. Correcto, así es. Y
cada archivo se lee en paralelo. Eso también es importante notarlo, dependiendo de dónde está dentro del clúster. Cada nodo de HDFS tiene una instancia de SQL que lee los archivos de web HDFS y luego los manda al compute pool. Entonces los archivos, la cantidad de archivos se lee en paralelo. La idea es procesarlos lo más rápido posible. Excelente. Nos quedan unos 2 o 3 minutos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, les reiteramos que visiten el canal, la página oficial de Microsoft Docs, donde está toda la literatura de la tecnología, para que tengan un mejor contexto de todo lo que ofrece. Ahí también hay ejemplos y pueden bajar los diferentes ejemplos que están puestos ahí, el código y todo también. También Fernando nos menciona que podamos utilizar también el servicio de Kubernetes, que nos va a poder proveer la funcionalidad de hacer cosas más robustas, y también nos dijo que podemos utilizar el canal de YouTube. ¿Cómo era que se llama el canal de YouTube? Se me olvidó. Fernando. El canal de YouTube es el de Microsoft Developer, y son básicamente los videos de estos, de Data Exposed, son en los que hablan de los temas de SQL Server. Perfecto. Si nos pudieras regalar tu email por ahí, Fernando. Sí, En si caso de que alguno, alguien tenga, la gente que vayan a ver el video. Sí, si en su organización están interesados en el tema y no tienen un account manager directamente con Microsoft, me pueden contactar. Mi correo es fernando.cibaja@microsoft.com. Entonces, cualquier duda que tengan, por ahí me la hacen llegar y yo trato de orientarlos, y de ser necesario buscar la persona adecuada para que los ayude. Excelente. Bueno, Fernando, muchas gracias, ¿verdad? Por tu tiempo, por compartirnos este tema en la tarde de hoy. Les recordamos que todavía tenemos, o sea, para los próximos meses, vamos a tener los diferentes eventos. Ya tenemos varios eventos ya publicados. Les recordamos que el próximo 30 de abril vamos a tener a Adolfo Castro, que nos va a estar hablando sobre Azure Synapse con Power BI y Python. Y en mayo 21, Javier Villegas nos va a estar hablando sobre SQL Database, Managed Instance. Son dos temas súper interesantes. Así que les soltamos a que si aún no se han registrado, se registren a esos eventos y nos acompañen en esas fechas futuras. Pueden pasar por la página del capítulo, globalspanish.paz.org. Ahí están todos los detalles, o a través de su cuenta de Paz en paz.org. En la parte de los grupos también van a poder ver todas estas sesiones que están siendo disponibles. Así que sin más, nuevamente te agradezco, Fernando, por tu tiempo. Hasta la próxima.